Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. 2021, un año con muchas cosas nuevas, programas, entrevistas, prédicas, programas con jóvenes, música, de todo. Un año donde la vida no es fácil, pero sabemos en quién debemos tomarnos para que la cosa se dé vuelta. Por eso hemos puesto todo en este año 2021 con la ayuda de pastores, instituciones, hermanos que han venido y se han esforzado a preparar este material para que todo este año puedas disfrutar aquí en Multimedios Galad. Domingo 14 de marzo, 9 horas, comienza esta programación para todo el 2021. Que Dios te bendiga. No te pierdas, te esperamos. Arrancamos con una hermosa prédica. Que Dios te bendiga. Hola, un gusto de estar con vos. Desde acá, desde Multimedios Galad, desde la Reiglesia Aurora, estamos en esta mañana comenzando esta programación para todo lo que va a ser el 2021. Y hoy quiero arrancar en esta programación con un tema que seguramente va a ser de mucha bendición para tu vida. ¿Qué tema? Dos principios fundamentales. Dos principios fundamentales que quizás vos te des cuenta, después de escuchar estas palabras, de que hubo situaciones en tu vida que se dieron y que hubo errores. Hubo situaciones donde no hubo fruto. Por eso te vengo a traer esta palabra en esta mañana. Dos principios fundamentales. ¿Qué pasaje vamos a estar usando? Primera de Samuel 1:11, pasaje muy conocido, la historia de Samuel, ¿sí? Y dice así, Primera de Samuel 1:11, e hizo votos diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Te lo vuelvo a leer. E hizo votos, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Dos principios fundamentales. Primero este hermoso principio, un pacto. Si te acordares de mí, le dijo a Jehová. ¿Cuántas veces en este tiempo donde mucha gente se ha encontrado de un día para el otro con que se llevaron a un ser querido de él y no lo volvieron a ver, se lo entregaron en un cajón? ¿Cuántas familias quedaron destruidas, cortadas al medio, porque se perdieron el corazón de lo que era ese nido?
un padre, una madre, un abuelo, un hijo. ¿Cuántas familias en este tiempo? Y pareciera que Dios se olvidó de vos. Pareciera que Dios no te tiene en cuenta. Y esta mujer le dijo, si te dignares a mirar la aflicción de tu siervo, como diciendo, haz un esfuerzo, yo estoy acá, vos conocés mi problema, si vos sabés cuál es mi problema, ¿por qué no me mirás? ¿Por qué no me escuchás? Podríamos entrar en el tema de la oración, podríamos en esta mañana entrar en ese camino de la oración cuando uno ora y parece que las puertas del cielo están cerradas. Y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo, le dijo la mujer, lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y en este tema lo primero que tenemos que tocar tiene que ver con el pacto. Tiene que ver con el pacto. Esta mujer llegó el momento y cumplió con ese pacto. Le dijo a su esposo, tenían que bajar a adorar, y le dijo, no, yo me voy a quedar acá amamantándolo hasta que se destete. Y voy a bajar al templo en el momento que ya lo tenga que entregar. Muchas veces uno pactó con Dios. Si me dieras esto, si me atendés, si me escuchás, si me proveés, si lo curás, si me sanás, si me das fuerza, si me proveés una casa porque no tengo... Y después que les contaste todas tus necesidades, tus sueños, todo, te encontrás que el primero que se olvidó de Dios fuiste vos. Ahora, pacto. Cuando uno promete algo, y no estamos hablando de dinero acá, no estamos hablando de diezmo, de ofrenda, voy a hacer un pacto económico, no, eso queda muy de costado. Estamos hablando cuando vos tenés una charla con Dios y te comprometés a determinado tipo de cosas. Ahora, fíjate que esta mujer, una criatura chiquita, pero lo primero que pasó fue que cuando llegó el momento, no bajó al templo a adorar hasta que fue a llevar lo prometido. Por eso, muchas veces uno habla, pero no cumple con lo que promete. Muchas veces dice, no, Señor, yo te voy a servir, si vos liberás a mi hijo, si vos... Cuando el hijo empezó a caminar un poquito, ya está. La familia le empezó a encontrar el pelo a la leche y no fueron más a la iglesia. Ahora, muchas veces uno dice, no, yo por mi hijo doy la vida. Pero se olvidaron muy rápidamente de lo que habían prometido. En el versículo 9, Elí le enseña a Samuel. Ahora, no hay segundo pacto o segundo fundamento si el primero no está completo. Si esta mujer no hubiese entregado a su hijo, ¿sí?, si no se hubiese completado la promesa que le hizo a Dios, no hubiese habido un segundo fundamento que tenía que ver
que Dios tome a ese hijo y lo prepare para el ministerio. Si el primero no fue completado, no esperes un segundo. En Samuel, 1 Samuel 3, 9 y 10 dice, y dijo Elí a Samuel. Samuel, te cuento la historia más o menos, estaba durmiendo, era chiquito, y sentía que lo llamaban. Sentía que lo llamaban y como sentía que lo llamaba, él pensaba, estaba viviendo en el templo, ya ministraba en el templo, una palabra que dice fundamental en la Biblia, y ministraba en el templo. Ya era chiquito y ya estaba sirviendo en el templo. Entonces se levantaba y lo iba a ver a Elí, que era el sacerdote, y le decía, maestro, ¿me llamas? No, yo no te llamé, y se iba a dormir. Y así sucedió un par de veces, pero vamos a la palabra para ver lo que decía la palabra. En 1 Samuel 3, 9 y 10 dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y en el versículo 10 dice, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Al principio de este versículo dice, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces. Quiere decir que a nosotros muchas veces nos habla, a sus hijos les habla, no porque este es apóstol, no porque este es pastor, no porque este es profeta, no porque... No, hermano. Él le habla a sus hijos. Para el cielo no hay cargo, somos hijos. Somos hijos. Y él, como padre amoroso, le habla a sus hijos. Por eso dice, y llamó como las otras veces. Y acá entramos en el tema, ¿cuántas veces Dios nos habla? Y nosotros no conocemos la voz del Padre. Dice que las ovejas en el tiempo de la época de Jesús, o en esa época, en ese milenio, los pastores andaban con toda la cantidad de ovejas, cabras por todos lados, buscando dónde poder ir a pastar. Y armaban en medio de lo que sería el valle, armaban como un gran corral, donde había muchos pastores de distintos lugares, de distintos dueños, ¿sí?, que andaban con sus ovejas, sus cabras, por todo ese lugar. Entonces no podían decir, sección una, no, ponían todas las ovejas, todas las cabras en el mismo lugar. Y se ponían los pastores cubriendo la puerta, los costados, estando atentos para que no vengan los lobos a robar, a matar las ovejas. Ahora, a la mañana, aparentemente, las ovejas eran todas iguales. Aparentemente, las cabras eran todas iguales. Pero se paraba en la puerta del lugar donde estaban los animales, se paraba el pastor y empezaba a llamar, y empezaban a venir todas las ovejas. Y el pastor empezaba a caminar, y todas las ovejas y las cabras que a él le pertenecían, en medio de toda esa gran cantidad de ovejas y de cabras, las ovejas empezaban a seguirlo. Y las contaban después y era exacto, estaban todas. Ahora, Dios muchas veces nos habla, pero cuando vos no conocés la voz de tu pastor,
Cuando vos no conocés la voz de tu papá, qué tema, ¿no? La voz de tu papá carnal. Estamos en un tiempo donde mucha gente, muchos niños se están criando sin un papá. Elí le enseña a Samuel, pero vos fíjate que algo pasó. Él le enseñó a Samuel, sus dos hijos terminaron en un juicio tremendo. Por las cosas que hacían. Estuvieron ensuciando el altar, estuvieron ensuciando el lugar santo, con reuniones con mujeres, sexo, alcohol. Ahora, él le enseñaba a Elí, él le enseñaba a Samuel, pero él como padre había fracasado. Los dos hijos de Elí cayeron en juicio. Te pongo el ejemplo. Hace mucho tiempo había una propaganda donde el padre le está dando de comer al hijito, sentado en una sillita. Y le daba la comida y se la metía por el costado, por la nariz, porque él estaba viendo la televisión. Uno le puede dar tiempo a un hijo, pero el problema no está en el tiempo, está en la calidad. Creemos que darle tiempo, estar, ya con eso es suficiente. Y muchas veces los hijos, no, mi hijo no sale a la calle, pero en la casa están sueltos. Es una jaula. No hay respeto, no hay orden. Postura detrás de la cocina, detrás de la televisión, detrás del teléfono. Nuestros hijos necesitan calidad, más tiempo. Y acá nos encontramos con un tema que tiene que ver con un principio parenteral. ¿Y qué es el principio parenteral? Es enseñar a fracasar sabiendo que tu padre está a tu lado. Es decir, cuando vos le das calidad y podés acompañar a tu hijo, cuando es como la persona que le van a enseñar a andar en bicicleta y la criatura dice, no, me voy a golpear, no, me voy a caer, no. Yo estoy con vos, yo estoy agarrándote. Y el hombre va o la persona va corriendo, la madre va corriendo, agarrando la bicicleta, y cuando ya la criatura pareciera que se va, ya está tomando la suelta, pero va con la manito ahí apurada, ahí agarrándolo. Y desgraciadamente, el que no aprendió a andar en bicicleta y se rompió la rodilla, todos nos pasó lo mismo. Pero la realidad es, cuando te rompes la rodilla y tenés quien te levante. Y lo otro es cuando te golpeás y estás solo, mirás a tu alrededor y nadie de los que vos estás esperando que te ayuden están a tu lado. Y ese es un principio parenteral, acompañar. No importa si te va mal, yo estoy al lado tuyo. Empezamos de vuelta. Hermanos, el fracaso en este tiempo pareciera que es una mala palabra, pero el fracaso en todas las personas que han sido, personas que han creado, personas que han inventado, el fracaso es parte de la vida. El fracaso es parte de lo que es la enseñanza. El fracaso es parte de la victoria. Podemos hablarlo en este tiempo con mucho conocimiento de causa.
Los primeros programas salían, se escuchaba la voz y no se veía la imagen. Se veía la imagen y no se escuchaba la voz. Salíamos de colores y no se veía quién estaba. Y si veíamos a visión de hombre natural, más de una vez terminamos llorando pensando que no, esto no es para nosotros. Pero como hemos aprendido a fracasar, hemos aprendido a buscar la salida en medio de la complicación, porque sabemos quién nos está acompañando. Porque el problema pasa por ahí, saber quién te está acompañando. Hermanos, hoy vengo con varios principios y todas estas clases de principios tienen que ver con el plano de comunicación. Otro principio de comunicación tiene que ver con monólogo y con diálogo. Monólogo es, hay dos personas, uno habla y el otro escucha. Habla y el otro escucha. Y diálogo son dos personas, uno habla y el otro escucha. Y después el que hablaba escucha y el que estaba escuchando empieza a hablar. Eso es diálogo. El gran problema es que en este tiempo nos enseñaron que es todo un monólogo. A ver quién grita más, a ver quién tiene más fuerza, a ver quién tiene más plata, a ver si yo hago callar a los demás con mi fuerza, con mi poder. Yo me acuerdo que en mi casa era tremendo porque mi papá era colectivero y éramos 3 hermanos varones y una mujer. Y un partido de fútbol que estábamos viendo en la televisión parecía que nos estábamos agarrando a trompada, los gritos. Yo hasta el día de hoy muchas veces voy a un lugar a predicar y yo digo, me escuchan y predico sin micrófono, porque mi voz estoy acostumbrado a hablar muy fuerte. ¿A consecuencia de qué? De haber en mi casa ese tipo de monólogos, que no eran diálogos, eran monólogos, cada uno gritaba de una cosa distinta. ¿Quién nos tenía que haber enseñado lo que es el diálogo? El diálogo lo tendría que haber enseñado nuestro padre. Cuando venía de trabajar y la madre le contaba lo que había pasado en el día y le decía, vení, sentate que vamos a charlar, vení, sentate. Y el padre se sentaba en la silla adelante y le decía, a ver, contame qué pasó hoy. Y el chico le contaba todo lo que había hecho, no lo que dijo la madre, sino le pregunta a la criatura, ¿qué pasó hoy que tu mamá está enojada? Entonces la criatura, después que habló todo lo que tenía que hablar, le dice, bueno, ahora me escuchás a mí. No lo dejó o no lo cortó, no lo amputó, no porque tu madre me dijo, no, contame lo que pasó. Y cuando terminó de hablar esa criatura, el padre empieza a hablar y le empieza a enseñar. Eso es diálogo. Pero cuando no tuvimos esa enseñanza de chicos, era llegar a casa y que mamá le decía cómo se portaban los chicos. Y ahí nomás el padre venía cansado, rayado, enojado. Ahí nomás agarraba la chancleta, el cinto y empezaba a dar. O iba y se metía en la cama y no comía nada porque la casa era una locura. Entonces, ese principio de diálogo no existió. Las personas que no saben lo que es un principio de diálogo, no fueron enseñados en ese menester,
siempre, siempre en su vida van a tener problemas de comunicación. Hermanos, algo que nosotros hicimos durante mucho tiempo acá, que Dios me permitió aprender, a aprender. Es decir, tuve que aprender a escuchar al otro para después yo hablar. Que fueron grupos de autoayuda. Cuando vos venís a un grupo de autoayuda, lo primero que haces es aprender a escuchar. Aprender a escuchar. Porque cuando después te toca tu turno, tenés que aprender a hablar. Tenés que empezar a contar las cosas que te suceden. ¿Cuándo? Cuando es tu turno. Ahora, vos fijate este tema, ¿no? De lo que estamos hablando. En Deuteronomio 6:7 dice, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Cuando no hubo diálogo, porque esta palabra ¿para quién fue dada? Para el padre, para el jefe de familia, que daba la orden, no le dijo si querés, no le dijo si a vos te parece, no le dijo si tenés tiempo, si haces un esfuerzo y no te olvides, anotate de leer un papelito, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella, estando en tu casa. ¿En dónde? Lo primero que le dijo, estando en tu casa, para que afuera no avergüences a tus hijos. Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Cuando ese principio de diálogo no fue puesto en nuestras vidas. Cuando nuestro Padre no nos enseñó el valor de la comunicación, el valor de expresarnos, el valor de saber que hay alguien que te está escuchando. En estos tiempos, cuando suceden tantas cosas, tantas pérdidas de vida en el mundo, lo primero que pensás que no hay nadie que te escucha, que no hay nadie del otro lado que te está prestando atención, que ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a pedirle a Dios si no me escucha? Escuchan a ellos porque ponen plata. Si yo no tengo plata, Dios a mí no me escucha. Porque desgraciadamente, como cristianos muchas veces hemos cometido ese error. ¿Querés que Dios te escuche? Pactá. Dinero de por medio. Y no enseñamos el valor de la comunicación de un hijo con su padre. Calidad más tiempo. No calidad solo, no tiempo solo, calidad más tiempo. Y la pregunta es, ¿qué tipo de diálogo tenemos con nuestros hijos? Hay un viejo dicho que dice, un viejo refrán que dice, mal puede ser padre aquel que no fue hijo. ¿Qué le vas a enseñar a tu hijo? Si no tuviste este principio de diálogo. ¿Qué le vas a enseñar a tu hijo? Porque mucha gente dice, no, a los 30 años va a madurar. A los 25 años empezó a madurar. No, hermano. La maduración es la suma de archivos que tiene una persona en su vida, en su mente. ¿Y cuándo arrancan esos archivos? Cuando papá me llamó y me dijo, vení que vamos a hablar. Vení que acompañame que voy a cambiar los fusibles. Acompañame que voy a cambiar el cuerito de la cocina. Acompañame que voy a cambiar la garrafa. Ahí empieza la madurez. Porque el día de mañana esa persona, esa criatura, va a tener una familia y va a decir, yo me acuerdo que mi papá, cuando sucedía esto, cambiaba el fusible. Cuando perdía la canilla, acá adentro hay un cuerito. Yo me acuerdo que mi papá me enseñó que acá adentro hay un cuerito y que se cambia.
¿Cuándo empezó? ¿A los 30 años? No. Empezó esa experiencia de un padre con el hijo. Como me pasaba a mí, que la heladera llena de comida. Se podría la heladera, abrías la heladera y se caía la comida. Fiambre, pasta, carne, llena. En esas famosas heladeritas hacían 90, que eran así, medias dobladitas con curvas en la punta. Pero la realidad es que mi papá se iba a las 4 de la mañana y venía a las 10 de la noche. La realidad es que mi mamá estaba internada en un psiquiátrico. ¿Qué enseñanza tuvimos? Y desgraciadamente, cuando las cosas no fueron enseñadas en tiempo y forma, los hijos en algún momento se golpean la cabeza contra la pared. Ahora, todo esto que estoy hablando hoy, ¿cómo lo sé? Lo sé porque me di cuenta que me gusta aprender. Entonces nos dimos cuenta que no nací fallado, no nací por un error, porque si hay algo que cuando tuve la oportunidad de que hubiese una persona que se sentó delante mío y me dijo, vení, vamos a tener una charlita, vení, sentate que te voy a contar y te voy a aclarar algunos puntos de lo que dice la Biblia. Pero no solamente fue lo que me dijo la Biblia, sino tuve una persona que se sentó y me dijo, sentate que vamos a hablar. Y me empezó a enseñar. Y tuve la bendición tremenda de Dios de tener grandes maestros de la palabra, ancianos judíos mesiánicos, que era como que el cielo tomaba posesión de esas personas, donde el conocimiento de la palabra, los ejemplos, la autoridad espiritual permitían que uno echara por tierra todas las cosas que estaban mal en uno. Pero uno indudablemente elige. Pero lo bueno de esto es que me di cuenta que yo no era un error en esta vida, que yo no había nacido con una falla, porque me gustaba aprender. Y este tiene que ser el principio de nuestras vidas. Que si no lo tuvimos, y Dios nos está dando la posibilidad de hacerlo. Yo el otro día hablaba con dos hermanos, que uno es pastor y otra es una hermana que está sirviendo a Dios, después un gran testimonio que la vamos a tener en Historias de Vida, que ya pronto también va a venir a predicar acá. Y me decía, hermano, yo no tuve charlando con él, y los dos me decían lo mismo, yo no tuve gente que me siente y me enseñe. Cuando yo te escucho a vos y es como que se me va la mente, porque me doy cuenta el valor de que haya gente que tome tiempo con tu vida para enseñarte. Y capaz que cosas que es muy, muy insignificante, como es, vení que vamos a hablar, vení que vamos a dialogar. Ahora, este tiene que ser el principio que maneje nuestras vidas. Hermanos, en este tiempo, después que fallece mi señora era una mujer que tenía unos dones tremendos. Y uno de esos dones era que tenía una audición. Estábamos sentados en casa, yo hablaba de los proyectos y el espíritu le contestaba a ella, porque yo decía que yo no escuchaba, que la que escuchaba era ella. Y cuando ella fallece, después de grandes luchas con el Señor, de grandes cosas que me pedía y yo no quería, y hasta que entramos nuevamente en pacto con Él, entro en pacto con Él. Pero lo primero que sucede es que empiezo a escuchar la voz. Solo empiezo a escuchar la voz. Y cuando Dios, una de las cosas que me dice,
Me dice, ¿vos orabas? Sí, orabas, había que estaba mucho tiempo orando. Pero lo que hacías era un monólogo. Me venías a contar lo que ibas a hacer. Si estabas más tiempo era porque ibas a hacer más cosas. Pero terminabas tu monólogo y te ibas. Cuando me tocaba hablar a mí, pues ya te habías ido. No te podía hablar en los sueños porque dormías 3 horas por día. ¿Qué te iba a hablar? Y el tiempo pasó. Los años de ministerio pasaron. Y hice muchas cosas buenas, pero muchísimas malas. Donde cometí un montón de errores. Un montón de errores. Y pecados. Ahora, después del fallecimiento de mi señora, empiezo en esta comunicación con Dios y empiezo como a ver que hay un plano de comunicación donde después que yo hablo me paro a escuchar. Y quizás no lo escucho auditivamente, pero entiendo lo que me está diciendo. Entonces, con 62 años, empiezo a tener una experiencia con Dios totalmente distinta a mis 35 años de ministerio. Y hermanos, no me da vergüenza decirlo, que hoy puedo hablar de que tengo una experiencia, una comunicación, un diálogo con Dios, que durante 30 años no lo tuve como pastor. Y no es que Dios no me habló, no es que Dios no me usó, pero a causa de no saber lo que era ese diálogo, no me paré a escucharlo. No me paré a escucharlo. Y hoy, mi vida no se mueve si primero Dios no me dice movete. Hoy mi vida no tiene una respuesta hacia la otra persona hasta que yo no la recibo lo que Dios quiere. Hermanos, en una persona nací, me crié en las cosas del Evangelio, en campañas, batallas de oración, guerras espirituales, donde lo primero que es enseguida ir, orar, poner la mano. Y en este tiempo, si Dios no me dice poner la mano y orarle, no le oro. Donde más de una vez me cargué borrachos en mi hombro y me vomitaron toda la espalda. Cuando Dios más de una vez me había dicho que termine el tema con los adictos. Por eso llego a esta palabra, hermano. En un tiempo donde esto de la pandemia no terminó y estamos muy lejos y no sabemos qué va a pasar en este. Pero la realidad, que aunque no hubiese pandemia, el problema del diálogo con Dios es grave. Es grave ¿por qué, hermanos? Porque empezamos a darnos cuenta cuánto tiempo perdimos. Cuántas cosas pasaron en nuestra vida y nosotros hasta creyendo que le estábamos haciendo un bien al reino de Dios y su justicia. Y era que Dios nos había dicho que no nos metamos en ese tema. Como le había dicho y se le presentó a Samuel, como tantas veces se le presentó. Como se me presentó a mí, como se te presentó a vos. Y vos dirás, pero yo puse el diezmo, yo puse la ofrenda. El cielo no se maneja con plata, hermano. El cielo arriba. No hay obras prepagas, no tenés que viajar en colectivo, no hay estaciones de servicio que todos los días aumentan, no hay supermercado. El cielo usa las ofrendas y los diezmos para bendecir
a la iglesia de Dios. Para que la iglesia de Dios crezca. Para que la iglesia de Dios tenga todo lo necesario para predicar el Evangelio. Para que la iglesia de Dios tenga todo lo necesario para ayudar al hermano enfermo, el hermano con problemas. Pero acá hay una realidad. Si hay algo que tenemos que volver a encontrarnos con papá. En el versículo 30 del 1 al 3, dice: sucederá que cuando hubieras venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtiereis a Jehová tu Dios y obedeciereis a su voz, de nada sirve que pidas perdón. Escuchá, de nada sirve que pidas perdón, pero seguís caminando de acuerdo a tus preceptos. Y acá dice en el versículo 2, y te convirtieres a Jehová y pidieres perdón, ¿no? Y obedecieres a su voz, obedeciereis a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy. Hermano, vos naciste no por voluntad de carne ni por voluntad de varón, vos naciste por voluntad de Dios. Dios, aunque no hayas conocido a tu papá, nunca te dejó, nunca te abandonó, nunca. Si obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Y hermanos, como para terminar esta charla, como para terminar y cerrar esta palabra, qué grande es el Dios que tenemos, qué paciencia que tiene este Dios que tenemos. Pero ya soy viejo, a esta edad, ¿qué voy a hacer? Hermanos, tengo 62 años, 30 años de pastor. Estoy empezando una historia nueva con Jehová. Estoy empezando una historia nueva con Dios. Si yo lo puedo hacer, ¿por qué no lo puedes hacer vos? Si yo puedo experimentar esta experiencia con Dios, en el dolor, porque perdí a un ser que amaba, como quizás te pasó a vos, con gente, con seres humanos que acompañaron tu vida durante muchos años. Y a causa de toda esta pandemia y a causa de todos estos dolores que estamos pasando, se te fue, se perdieron. Porque a causa de todo esto hay multiplicación de matrimonios que se han separado. Donde los mayores pueden tener problemas, pero el problema no son los mayores, el problema son las criaturas. Pero yo te quiero contar, hermano, te quiero contar que sos un hijo de Dios igual que yo. Y te vuelvo a repetir, en el cielo no hay generales, no hay apóstoles, eso se usa para otro tipo de temas. Pero Dios trata a toda su creación que aceptaron ser parte del reino del cielo, que aceptaron la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que aceptaron ser hijos de Dios, a todos nos trata por igual. A vos, a ella, a él, a mí, nos habla de la misma manera. Nos dedica el mismo tiempo. ¿Por qué no empezás a experimentar en este tiempo? ¿Por qué ahora que tenés tiempo para estar en tu casa y ya querés prender YouTube, prender el otro, prender Netflix, ya no sabés qué ver, qué escuchar, ya no sabés. Tenés cambiado el horario del sueño, ya no sabés qué hacer. ¿Por qué no empezás a tener un diálogo con papá? ¿Por qué no empezás a hablar y a tratar de escuchar, a tratar de intuir, tratar de percibir lo que Dios quiere
y te está contestando de lo que vos estás hablando. Esto es práctica. Te vuelvo a hablar y te vuelvo a decir, una persona que durante 30 años de ministerio no lo hizo, pensando que es un don el que escucha a Dios. Totalmente equivocado. Y no era por ignorancia de la palabra, ¿eh? Yo te puedo asegurar que sabía muy bien lo que Dios hablaba a sus hijos, pero nunca lo había puesto en práctica. Porque una cosa es saber y otra cosa es ponerlo en práctica. Una cosa es hablar y otra cosa, como hizo esta mujer, que pactó con Dios, pero fue cuando lo destituyó a su hijo, fue y lo entregó en el templo. No hay pacto. No hay dos principios fundamentales en la vida si no están puestos los dos en práctica. El primero, si prometiste algo, si pactaste algo, si dijiste algo, cumplilo. No eso, bueno, yo traigo el diezmo, traigo la plata. No, hermano, no, eso no. Si te enseñaron que esa es la solución, no, esa no es la solución. Si tenés a Dios, tenés todo. Si tenés tu comunicación con Dios, Dios se va a encargar de proveerte todo lo que necesites. Pero te aclaro algo, la comunicación con Dios no se compra, no se paga, es personal. Y necesita tiempo. Tiempo más calidad. Por eso en esta mañana, en este día que comenzamos esta programación para el 2021, donde va a haber pastores, pastoras, ministros de adoración que van a venir a cantar, van a venir a adorar, vamos a tener distintos tipos de programas. Te cuento, estamos tratando de que todo lo que estamos poniendo en este canal de multimedia es que vos puedas tener una comunicación con Dios, un diálogo con Dios. Vos, como yo, somos hijos de Dios. Que Dios te bendiga. Lo mejor que puedo enseñarte y decirte en esta mañana, por lo menos intentalo, por lo menos probá que hay un Dios que te ama, hay un Dios que está golpeando a tu puerta, como le hablaba a Samuel. Y necesitó decirle, habla Jehová, porque tu siervo oye. Habla Jehová, porque tu hijo escucha. Intentalo, probá. Date la oportunidad de sentirte hijo. Que Dios te bendiga. Y el próximo domingo tenemos una hermosa predicación para aquellos que necesiten escuchar palabra de Dios. Bendiciones. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una sola bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una sola bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una sola bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de
sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una sola bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una sola bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una sola bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una sola bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre